Buenos días, soy Becerril Holguín Pamela Naomi, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, y el día de hoy veremos el tema de cuentas por cobrar. En el video de hoy tocaremos temas como el concepto, los objetivos, el control interno, los procedimientos, las normas de información financiera, la estimación para cuentas incobrables y la conclusión. Para comenzar, las cuentas por cobrar son los créditos a favor de la empresa, documentados o en cuenta corriente, proveniente de ventas de mercancía o servicios, de préstamos a empleados o pagos por cuenta de tercero, anticipo a proveedores, entre otros. Como parte de un buen control interno para las cuentas por cobrar, se hacen algunas observaciones, como lo son la separación de labores de las personas que afecten a aquellos auxiliares que reciben cobros o realizan ventas, el establecimiento de límites de crédito y designación de funcionarios autorizados para otorgar aquellos al departamento de ventas, la existencia de políticas para el otorgamiento de bonificaciones y descuentos, el requerimiento de autorización especial para la cancelación de las cuentas incobrables, la conexión periódica de los saldos individuales contra el mayor, así como los envíos regulares de estados de cuenta y existencia de un departamento de aclaración de diferencias, la formulación de relaciones de las cuentas por cobrar clasificadas por antigüedad y estudios periódicos de la recuperabilidad de los saldos vencidos, una investigación periódica de los saldos rojos y, por último, el archivo periódico de facturas, contrarrecibos y documentos pendientes de cobro. Como siguiente punto, tenemos algunos de los objetivos, que sería verificar su existencia física, es decir, la materialidad del documento que ampara el derecho de cobro. Verificar la autenticidad del derecho de cobro. Esto quiere decir que hay que verificar que el adeudo sea un derecho real a favor de la empresa. Verificar su evaluación y probabilidad de cobro. Determinar que las cifras que se muestran como cuentas por cobrar, además de representar un derecho real, son recuperables es importante, o en su caso, si debía registrarse una estimación para cuentas incobrables. Por último, cuidar su presentación adecuada en los estados financieros. Examinar si las cuentas por cobrar están correctamente clasificadas en atención al origen y en atención al plazo por cobrar. En este caso, las cuentas por cobrar que sean mayor de un año deben separarse del activo circulante y clasificarse en un renglón especial. Como siguiente punto, tenemos cuáles son los procedimientos a seguir para la auditoría de esta cuenta. Como primer procedimiento está confirmación del adeudo. Este procedimiento, mejor conocido como circularización, consiste en enviar una carta al deudor donde se le pide que conteste si está de acuerdo o no con el importe que aparece a su cargo. Esta carta la envía a la empresa y la respuesta debe de recibirla directamente el auditor. Existen dos clases de confirmaciones, la positiva y la negativa. La positiva se da cuando el deudor debe contestar ratificando por escrito su parecer con respecto al saldo a su cargo, y en la negativa se le pide que conteste solamente si no está de acuerdo con el saldo que se le ha comunicado. Asimismo, dentro de la confirmación positiva hay dos, que sería la confirmación directa y la confirmación indirecta. Dentro de la confirmación directa se le pide que envíe el saldo para que el deudor pueda comparar con su registro, y la confirmación indirecta, que no se le mencione el saldo para que él sea el que proporcione las cifras. En este procedimiento es común que se reciban respuestas que muestren inconformidad con su saldo, y desde luego son las que requieren de mayor atención por parte del auditor. Deben ser investigadas con cuidado hasta asegurarse de que, en efecto, la inconformidad obedece a errores de apreciación del deudor o de que ciertamente existe un error en los libros que debe ser corregido. Procedimiento 2. Cobros posteriores. En este procedimiento se aprovecha la circunstancia de que el auditor permanece en las oficinas del cliente por algún tiempo posterior a la fecha del cierre de los libros. Consiste en verificar los pagos o las entregas parciales a las cuentas por cobrar efectuados por los clientes en esos días inmediatos siguientes.
cuidando que el ingreso sea real y entregado efectivamente por el deudor para liquidar el saldo que se revisa. Procedimiento 3. Arqueo de documentación. El arqueo de documentación es un proceso semejante al descrito por las inversiones, que sirve para verificar la autenticidad del derecho de cobro a favor de la empresa. Los documentos motivo del arqueo son las letras de cambio o pagarés que hayan suscrito los deudores, pero más comúnmente las facturas o contrarrecibos pendientes de cobro. Al efectuar el arqueo, que es un recuento físico de los documentos, debe cuidarse que estos estén a nombre de la empresa, la fecha de vencimiento, la autenticidad de la firma del aceptante y otros requisitos legales de los títulos de crédito. Procedimiento 4. Análisis de saldos. El análisis de saldos consiste en el estudio de los movimientos de las cuentas para determinar la corrección de las operaciones asentadas en ellas y, en consecuencia, del saldo que muestran. Se aplica al estudio de los saldos más importantes para fortalecer los procedimientos anteriores y el de las cuentas no provenientes de ventas, deudores diversos, con el fin de precisar el concepto del saldo y determinar su presentación en el balance general. Procedimiento 5. Conexión contra otras cuentas. En este procedimiento se aprovechan los efectos de la partida doble, que rige la contabilidad de las operaciones, y así se verifica, por ejemplo, que todos los cargos a clientes en un periodo determinado correspondan con las ventas registradas en dicho periodo, o que todos los créditos correspondan a los ingresos registrados en la cuenta de bancos, procediendo a investigar las diferencias que surgieran de estas comparaciones. Este procedimiento, que se considera global y de una eficacia extraordinaria, debe aplicarse en ciertas empresas cuya actividad lo permita y facilite. Como último procedimiento está estudio de la recuperabilidad. Como ya se comentó, las cuentas por cobrar que presentan dudas con respecto a su recuperabilidad deben ser castigadas por el importe que se considere incobrable. Este estudio se lleva a cabo de la siguiente manera: comentando con los directivos responsables del Departamento de Crédito y Cobranza y eventualmente con el Departamento de Ventas la posibilidad de cobro de los adeudos más importantes o más antiguos, solicitando a los abogados de la empresa su opinión en el caso de las cuentas cuyo cobro se encuentre tramitando, estudiando la correspondencia en los expedientes de clientes. Normas de información financiera. En este tema se aborda juicio profesional o criterio prudencial. En las cuentas por cobrar existe contingencia con respecto a la recuperabilidad total de los adeudos. Por ello, es necesario establecer estimaciones para el castigo de aquellas cuentas cuyo cobro sea dudoso, en importe suficiente para soportar las pérdidas por este concepto. Es decir, que cuando se tengan elementos para reconocer que una cuenta no podrá ser cobrada parcial o totalmente, debe admitirse este hecho y proceder a su castigo utilizando una cuenta de estimación para castigos de cuentas por cobrar, que se presenta en el balance general, disminuyendo precisamente el saldo de las cuentas por cobrar. Las reglas particulares de presentación obligan a presentar fuera del activo circulante a todas aquellas cuentas cuyo plazo de recuperación exceda un año. Por lo general, cuando este es el caso, dichas cuentas se presentan en el renglón especial entre el activo circulante y el activo fijo. Estimación para el castigo de las cuentas incobrables. Debe hacerse un estudio específico de los movimientos contables que hayan mostrado durante el año. En los cargos por cancelaciones de cuentas por incobrables, debe vigilarse que exista autorización adecuada para ello y que además se hayan agotado los esfuerzos para lograr su cobro. Los créditos por nuevas estimaciones deben rectificarse con el estudio de recuperabilidad mencionado anteriormente. Para concluir, con respecto a los resultados de los procedimientos aplicados, puede y debe formularse un cuadro que muestre los resultados parciales y el total verificado de todas las cuentas por cobrar, como se puede ver en la imagen presentada. A modo de conclusión del tema, podemos decir que las cuentas por cobrar son un factor muy importante para las empresas, pues si no hay un buen manejo de estas, se puede llevar a consecuencias tan graves como el quiebre de una empresa. Es por eso que llevar un buen control de los clientes que tienen deudas y un buen sistema de cobranza efectivo
facilita a las empresas alcanzar los objetivos financieros, así como tener una buena salud financiera. Sería todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias.